there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, Paris Reagan, el doctor Jimmy Dupree y Josh Rosenstern. Josh, yo no lo vi hasta hace poco. Me hace sentir bien. Un placer verle. No lo creo. Me estaba escondiendo. Es la culpa del doctor Dupree. Sí, pero él va a tomar la culpa por todo, ¿verdad? Eso es lo que me dicen que debe de suceder. Bueno. Sea que usted me haya visto o no. Yo soy el cordero de sacrificio. Es un placer estar aquí. Sí, qué gusto. Usted sigue. Bueno, pues, sí. Algo era lo que quería decir y se me fue de la mente. Pero continuaremos con Romanos 8:1, si es posible, y leeremos el 2. Ahora pues ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y el ser bautizados en su muerte, que se refiere a la crucifixión. Los que no andan conforme a la carne, Que dependen en las fuerzas y capacidades personales de uno mismo, o grandes esfuerzos religiosos para vencer al pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los límites legales de la obra consumada de Cristo. Nuestra fe en aquella obra terminada, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo que garantiza la victoria. Porque la ley, Lo que estamos a punto de dar es una ley de Dios, ideada por el Creador divino en la eternidad pasada. Esta ley, de hecho, es el orden prescrito de Dios para la victoria. del Espíritu, El Espíritu Santo, es decir, la manera en que el Espíritu obra. de vida, La vida tiene o viene de Cristo, pero a través del Espíritu Santo. en Cristo Jesús. Cuando Pablo usa el término o uno de sus derivados, él se refiere sin fallar a lo que Cristo hizo en la cruz, lo cual hace esta vida posible. Me ha librado Me otorgaba la victoria completa. de la ley del pecado y de la muerte. Ya siento la presencia del Señor al leer esto. Estas son las dos leyes más poderosas del universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sola es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por alguna manera aparte de la fe en Cristo y la cruz, él está condenado al fracaso. Padre Celestial, ayúdanos el día de hoy a levantar a Cristo. Y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo recuerdo muy vívidamente el día en el que el Señor habló a mi corazón y me dijo que Él iba a mostrarme ciertas cosas del Espíritu Santo que yo no conocía entonces. Y mi primer pensamiento fue: el Espíritu Santo es Dios. Hay todo tipo de cosas de Él que yo no conozco. Y en ese tiempo en particular, Francis y yo nos quedábamos en casa los lunes. Así que este era un lunes. Y realmente buscaba a Dios todo el día. Y estaba muy emocionado por lo que el Señor había hablado a mi corazón, pero no lo entendía. Porque no veía nada que a lo que pudiera aferrarme, que fuese algo a lo que no conocía yo. Poco era lo que yo iba a aprender. Y miren, pasó el tiempo y creo que pasaron 2 años.
y no pasó nada que yo pudiera comprender y decir esto es. Y creo que fue un viernes en la noche que teníamos una sesión de oración. Y el Señor, específicamente yo había comenzado a orar sobre eso. Señor, dijiste que me ibas a mostrar, pero yo no he visto nada aún. Y Él dijo, precepto sobre precepto, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Vuelvo a decirlo, precepto debe estar sobre precepto. Él me dijo en esa sesión de oración ese día. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Sabía que era Dios porque la presencia del Señor fue poderosa esa noche en mi corazón. Sin embargo, yo me quedé tan confundido como había estado antes de comenzar a orar sobre el asunto. No hubo nada allí que yo pudiera una vez más poner mi mano sobre ello y decir esto es. Yo debía aprender un poco después que me estaba diciendo que y se requirió de cierto tiempo para que surgiera eso. Pero que todo tenía que alinearse con la palabra de Dios al 100%. Y yo aprendí eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, o me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Consecuentemente, ese pasaje es muy especial para mí ahora. Y yo sí creo que he aprendido un poco de ello, aún me falta mucho por aprender. Porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y luego sucedió que yo diría que 3 o 4 años después, no sé si fue un sueño o una visión, para ser honesto y franco, no lo sé. Pero yo vi al Espíritu Santo. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál era su aspecto? No lo sé. Pero yo lo vi a Él y vi a Cristo. Cristo, yo lo vi a Él mientras Él vencía a los poderes de las tinieblas. Y el Señor me estaba diciendo que la gloria debe de ir para el Hijo de Dios, porque Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. No debe darle la gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe recibir la alabanza y la gloria. No es como lo quiero decir. El Señor Jesucristo es el que pagó el precio para que podamos tener victoria en nuestra vida. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Jesús pagó ese precio. Él debe tener la gloria. Sí, el Espíritu Santo juega su parte. Y yo estoy enfatizando esto por causa de las cartas que he recibido de personas que me dicen, hermano Swagger, yo soy salvo y lleno del Espíritu. Pero ¿por qué no me ayuda el Espíritu Santo? No puedo vencer esta situación, sea lo que hubiera sido. Y este es un problema que es algo que todo creyente enfrenta, tarde o temprano. Y debemos tener mucho cuidado
de darle a Cristo la gloria, porque Él pagó ese precio en la cruz del Calvario, total y completamente. Y voy a ser franco con ustedes, han sido tal vez como 2 años de esta fecha, todo ese tiempo. Ha habido un poquito añadido aquí, un poquito añadido allá. Y esta situación se ha hecho mucho más real. Sí, es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra. Es el Espíritu Santo el que provee ese ímpetu. Pero es Jesucristo el que lo hizo posible. Que tuviéramos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Fue al apóstol Pablo a quien la respuesta a todo esto se le dio. Y jamás debemos dejar de darle la gloria a Cristo Jesús. Él pagó el precio por todo. Y si nuestra fe está en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo entonces hará la obra y nos dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Entendamos eso. Hay millones aquí el día de hoy en todo el mundo que son salvos, llenos del Espíritu y aún así no andan en victoria, pero lo hacen en derrota. Y ellos tienen la misma pregunta. ¿Por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Y la razón es, y el Señor me dijo específicamente eso, y yo recuerdo vívidamente cuando esa visión o sueño o lo que hubiera sido terminó esa noche. Loren estuvo conmigo y ella dijo, ¿me puede dar usted escritura para respaldar eso? Y yo pensé, ¿cómo puedo hacerlo? Acabo de escucharlo hace un momento. Y él me dijo, debe darme escritura. Volteé hacia mi Biblia y estaba abierto en Romanos 8:2. Y esas letras saltaron de la página, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esa es una declaración poderosa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay 2 leyes representadas en esta escritura. La ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Él hará la obra. Sí, le damos a Cristo Jesús la gloria. Él hará la obra. Y Él es Dios y Él no puede hacer nada al respecto. Y punto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. No es la voluntad de Dios que usted sea vencido por el poder de las tinieblas. Como lo mencioné y nunca terminé la declaración hace unos momentos, que hay millones alrededor del mundo que aman a Dios, no son hipócritas. Aman al Señor, pero están luchando para vencer algo en su vida. Tal vez nicotina, tal vez alcohol, tal vez drogas, tal vez sea maldiciones, mentiras, robar, pero no es de Dios. Y
Y está arrastrando a esa persona, está arrastrándolo a usted. Y cuando Pablo hizo la declaración, yo me propongo a no saber, me propongo a conocer el Espíritu del Señor en Cristo Jesús. Sabe, hermano Swagger, del versículo 24 hasta el versículo 1 aquí en el capítulo 8, hay una progresión increíble que está sucediendo. Tenemos esta realización del apóstol Pablo de que él es miserable, abrumado por el pecado, derrotado, y está perdiendo esa lucha contra el pecado que usted ha descrito, gente que ha sido oprimida con el alcohol, con adicciones sexuales, y Pablo ha llegado a este punto donde él está perdiendo esa batalla contra el pecado y llega a esa realización final donde dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esta progresión increíble toma lugar en el versículo 25 del capítulo 7. Él nos da ese objeto. Usted dijo que Pablo estaba luchando con el pecado. Sí. Una querida señora me escribió el otro día y me dijo, estaba irada porque me dijo, ¿cómo cree usted que Pablo tenía problemas con el pecado? Bueno, parece que él no se puso los pantalones como el resto de nosotros, pero sí se puso una túnica, ¿no? Pero él era hombre como cada uno de nosotros, sujetos a las mismas tentaciones, luchas como nosotros lo somos. No estamos diciendo que él estaba luchando con pecado, él Bien lo estaba dicho. diciendo. Él lo estaba Sí. diciendo. Ustedes dicen que Pablo no entendió la cruz. En capítulo 7 yo digo que él no entendió cómo vivir para Dios. De eso se trata el capítulo, de eso está hablando. Disculpe. Estoy diciendo, no quería interrumpirle. Es su propio Sí. examen. Él está diciendo que está luchando. Y el Espíritu Santo le permitió a él decirlo. Y yo creo que es importante lo que Pérez está diciendo al final del capítulo 7, es desesperación, la desesperación que Pablo tenía. Y la desesperación lo dirigió al objeto de la liberación, Jesucristo, lo cual incluye la persona de Jesús y su obra. Su obra mesiánica era ir a la cruz del Calvario y morir. Él es el siervo sufrido del Señor en Isaías 53. Así que la obra que él cumple, el Mesías, era redimirnos y libertarnos del poder del pecado. Nos da este objeto de liberación y después en el versículo 1 del capítulo 8, esto es lo que todo hijo de Dios necesita escuchar. Es una seguridad que aunque han estado luchando y han estado derrotados y abrumados, Dios, porque están en Jesucristo, no lo tiene contra ellos. Piensen en esa misericordia, esa es la compasión y el amor y la misericordia de Dios y les está dejando saber. Y hay un creyente ahora mismo que está luchando, preguntándose si aún son salvos. Y yo creo que es bueno que ellos escuchen que aún en esa lucha usted es salvo. No existe un creyente sí. que exista en el mundo que esté luchando con el pecado y no les moleste. Si no fuesen salvos, no les molestase. Así Pero es. les molesta. Están abrumados, se sienten como Pablo se sentía. Y Quieren la victoria. así es, sí, Señor. Y lo que necesitan escuchar es de que Cristo y lo que Él hizo en el Calvario es la respuesta a la victoria. Que Dios no tiene ese fallo contra y es ellos. la única respuesta. Es la única respuesta y en los brazos de Dios aún están extendidos, aún están en Cristo y se aprenden a vivir de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Día a día caminarán en la victoria que ellos han estado buscando. Hermano Lorsen lo ha dicho antes, predicando y enseñando la condenación es un término legal. Es un término legal para ser condenado, de ser condenado. Y porque luchamos, no significa que lo hemos perdido con Dios. Es una lucha que tenemos y cuando andamos no conforme a la carne, de andar conforme al Espíritu, diríamos que cuando ponemos habitualmente en nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, así andamos conforme al Espíritu, ¿verdad?
poniendo nuestra fe habitualmente, si andamos conforme a la carne y estamos poniendo habitualmente nuestra fe en nuestras obras, esto es es sencillo para ustedes que han estado bajo este mensaje por 25 años, pero por alguien como yo que está afuera, que cuando yo enseñaba que cuando predicaban de Romanos 8:1, el pensamiento de que no andan conforme a la carne no es de tratar de servirle a Dios en nuestra carne y tratar de vencer el pecado en nuestra carne, sino que vivir mundanamente y en la Sí, carne. No se así trataba es. del concepto. Nunca he escuchado un predicador y yo nunca escuché un profesor realmente enfatizar el concepto de no tener condenación. Los que están ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo y los que andan conforme a la carne. Ese es confiar en la carne para la salvación y para la victoria sobre el pecado. Nunca, ese concepto nunca estaba ahí. Siempre no hay ninguna condenación si estás en Cristo y no andan conforme a la carne, significando que no está haciendo cosas mundanas, no está viviendo No está conforme al viendo mundo, demasiado no fútbol. está viendo. Y yo definitivamente he estado en la carne, mucho fútbol, deportes, si no están haciendo esas cosas, entonces anda conforme al Espíritu. Nunca alguien enfatizó y me dijo, andar conforme al Espíritu es poniendo habitualmente su fe en Cristo, lo que Él hizo en el Calvario, para Así que es. el Espíritu Santo comience a obrar. En el versículo no hay conexión para lo que está en Cristo Jesús, punto, y no dejan que andan conforme al Espíritu. Sí, hay un error ahí. No hay debate en eso, pero yo creo que es importante entender lo que significa no andar conforme a la carne, y no andar conforme a la carne no significa que estamos viviendo como el mundo. Tal vez el Espíritu Santo nos trae convicción de no ver mucha televisión, pero la idea de tratar de vivir para Dios por nuestra carne, por nuestras obras, yo creo que ese es un desconecte que la gente dice que yo predico la cruz, pero no están entendiendo lo que estamos tratando de decir. Entonces lo que está diciendo es que un cristiano puede andar conforme a la carne. Sí, un cristiano puede andar conforme a la carne Definitivamente. si están tratando de vivir para Dios en sus propias obras. Bueno, cualquier cosa que nosotros permitamos que se interponga entre nosotros y nuestro servicio a Dios, aun si es ver demasiados deportes, pueden ser considerados la carne. Pero el capítulo 8, versículo 1, tiene que entenderse a la luz del capítulo 7, versículo 24 y 25. Y luego en el versículo 2, la palabra condenación aquí, en mi pronunciación griega está un poco fuera de uso, pero es katakraima. Y solo es esa versión de condenación que se utiliza aquí, en el capítulo 8, versículo 1, y luego otra vez regresamos al capítulo 5, versículos 16 y 18, se utiliza ahí también. Y en el capítulo 5, versículos 16 y 18, ambas veces se utiliza en cuanto a la condenación cuando entró por causa del pecado. Pero la libertad llegó por causa de la obra de otro, hablando de Cristo. Y por eso es que debemos entender, nosotros sabemos que el capítulo y el versículo, las divisiones se hicieron muchos años después de que esto se escribiera. Correcto. Estéfanos, o algunos dicen Estébanos, nos dio la división de los capítulos y versículos y lo apreciamos porque es mucho más fácil seguir a alguien cuando están leyendo. Pero el término condenación compara andar en la carne y trata y significa que alguien que es derrotado por causa de que son hallados culpables y luego trata una persona que sufre la pena de esa condenación de que se ha hallado culpable, pero por causa de Cristo
somos hechos libres. Y la indicación de lo que él está diciendo es que si nosotros continuamente tratamos de hacer las cosas en nuestra carne, tratamos de hacer cosas en nuestra propia, con nuestras fuerzas, independientemente de cuán bueno, cuán religiosa o cuán buenas puedan parecer esas obras, aún somos culpables, aún estamos bajo condenación porque esas obras no pueden libertarnos. Lo único, y lo vemos aquí en el capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, la ley del espíritu de vida en contra de la ley del pecado y de la muerte, lo vemos también en Romanos capítulo 5, versículos 16 y 18, solo es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros que podemos nosotros obtener la victoria por encima de la condenación del pecado y de la ley. ¿No cree usted que de toda la enseñanza de Pablo que él hizo, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, que este pasaje de la Escritura dice, porque me propongo a no saber nada entre vosotros, sino Sino a Cristo y este crucificado. Repítalo. Me propongo a no conocer nada más que a Cristo y el este crucificado. Y ¿creen ustedes que eso es exagerar un poco? Tenemos que ir a la pausa, pero ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Adelante, Pérez. Repítalo, por favor, antes de que nos fuéramos a la pausa. Bueno, yo creo que es importante que nosotros entendamos que si no creemos lo que Pablo está enseñando aquí en el 8.1, que aquella persona que está luchando con cómo vivir en victoria, Pablo no está diciendo de que esa lucha lo saca de Cristo. Correcto. Y yo creo que eso es importante para que el creyente lo escuche, porque este texto puede ser difícil de entender a luz de lo que ya se ha dicho. Pablo definitivamente nos está enseñando que él es un creyente que quiere hacer el bien y lucha para encontrar la capacidad de poder hacerlo. Lo que no creemos es que eso saque al creyente de estar en Cristo. Así que lo que yo verdaderamente creo que Pablo está tratando de enseñar aquí en el versículo 1 es de animar al creyente que está fallando, que acaba de pasar esa lucha de Romanos 7, que aún están en Cristo porque han sido bautizados en Cristo. La única manera de entrar a Cristo es creer, la única manera de salirse es de no creer. Así que el creyente está luchando, aún están en Cristo y Él les está animando de que si ellos caminan conforme al Espíritu, nunca sabrán lo que es estar en condenación. Para hacer eso, tendrá que andar conforme al Espíritu, poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos ver Gálatas y podemos encontrar que eso se desarrolla. Y me encanta Pablo, él es un exhortador brillante, un hombre brillante que sabe argumentar y él desarrolla sus pensamientos de una muy buena manera. Cuando escribe en Gálatas, él identifica que es andar conforme al Espíritu, poniendo su fe en Jesucristo y lo que él hizo en el Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces en vano murió Cristo. En el capítulo 3, del versículo 1 al 5, empieza a hacerse la pregunta: ¿cómo obra el Espíritu Santo entre ustedes? ¿Será por las obras de la ley o por el escuchar la fe? Y es una pregunta retórica, es obvio, nos acaba de dar la respuesta en el capítulo 2, versículo 20. Entonces, la manera como la persona anda conforme al Espíritu, que pone su conducta conforme al Espíritu, es poniendo su fe en Jesucristo y lo que Él hizo.
el andar conforme al Espíritu no necesariamente es de la manera como se ha entendido en la comunidad pentecostal, de hacer cosas espirituales. De hacer cosas espirituales, sí. Pero, Pérez, con esto, lo que está diciendo es que no creemos en una perfección sin pecado. Así es. Pero lo que sí creemos es que cuando fallamos, nosotros regresamos a Cristo, lo ponemos bajo la sangre que Él derramó por nosotros en el Calvario y pensemos por el precio que Jesús ha pagado por nosotros en la cruz. Entonces, una pregunta que yo creo que surge con esa declaración es lo siguiente. ¿Acaso el arrepentirse del pecado que he cometido automáticamente me libera de su dominio? ¿O hay algo más que yo también debo aprender? Porque la conversación que tenemos acá se trata del dominio del pecado por un objeto de fe inapropiado. Entonces, yo puedo estar luchando con el pecado, fallar. Primera de Juan 1:9, puedo confesarle mis pecados al Señor. Él es fiel y justo para limpiarme y perdonarme. Y después, porque no entiendo lo que Pablo nos enseña acá en Romanos 6, 7 y 8, me encuentro entonces fracasando y fallando una vez más. Así que verdaderamente creo que lo que Pablo quiere que entendamos en el versículo 1 es de que para ese creyente que está fracasando aún está en Cristo. Y eso es algo difícil de entender. Y Pérez, usted tiene la razón. Para el creyente, hermano Swagger, usted ya dijo esto dicho antes, las dos leyes más poderosas en el universo, la ley del pecado, de la muerte y del pecado, y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo creyente, sin importar dónde esté en su caminar cristiano, se va a encontrar bajo una de estas dos leyes. Él va a encontrar una de estas dos leyes funcionando. La ley del pecado y de la muerte es muy poderosa, pero una es mayor a esa, y esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Utilicemos la analogía que todo el mundo va a entender. La ley de gravedad es algo funcional. Si yo le tomo el mouse del doctor Dupree y lo dejo caer al suelo, se va a caer por la gravedad. Si usted se tropieza, se va a caer también por la misma gravedad. Pero hay aves en el cielo, aviones en el cielo, no están en el suelo, no caen al suelo. ¿Cómo es posible? Porque hay una ley más grande que la ley de la gravedad, que cuando está en operación y usted se encuentra dentro de un avión que está funcionando de acuerdo a esa ley, la ley de aerodinámica es más grande que la ley de la gravedad. El punto es este, que la ley del pecado y de la muerte, usted no tiene que preguntarse si funciona, usted lo sabe, así como con la gravedad. Si usted se tropieza, usted cae. Usted siente los efectos y la condenación que surge como resultado de la ley del pecado y de la muerte. Muerte y pecado es autoexplicativo, pero cuando usted toma esta verdad que en Cristo, usted no necesita permanecer bajo esa esfera, ese ámbito, esa ley operando, y usted falla y ve la lucha y usted ve ese poder destructivo del pecado. Usted puede ser libre de eso y usted experimenta la vida en Cristo Jesús, y esa es una ley que está funcionando. Y la historia que usted compartió, hace unos minutos, es importante porque cuando el hermano Larson le preguntó a usted, ¿tiene escritura para eso? Usted acababa de hacer la declaración, si es que recuerdo, hizo la declaración que el Espíritu Santo funciona exclusivamente a través de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Sí. El Espíritu Santo obra exclusivamente a través de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Y no funcionará fuera de esos parámetros. ¿Tiene usted escritura para eso? Claro que sí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es. Así que para el creyente está funcionando en una de estas dos capacidades. Así como si usted está en Estados Unidos o si se va al Reino Unido, hay diferentes leyes. Y dependiendo de dónde usted esté, usted va a estar impactado y va a funcionar de acuerdo a cómo es su obra. La fe en Cristo es la clave y es muy simple, realmente es simple. Algunos dicen que es difícil, sin embargo es simple. Y quiero decirles esto también porque he tenido esta conversación recientemente bastante con algunas personas que se comunicaron conmigo y tuvimos esta conversación. Mucha gente está entretenida, consumida por el hecho de que si entienden el mensaje de la cruz o no, están tratando de memorizárselo como si fuese una fórmula. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en la química, había muchas fórmulas y si a uno se le olvidaba una porción, uno iba a fallar, uno no sabía qué hacer. Esto no es algo en lo que uno tenga que memorizarse.
comprometerse a memorizarlo o de entenderlo mentalmente. El mensaje de la cruz, utilizando esa terminología, esa iluminación que sucede, es verdaderamente una revelación. El Espíritu de Dios comenzará a abrir y revelar al estar leyendo su palabra y buscando su rostro, tal vez sea escuchándonos, tratando de hablar de ello, pero de cualquier manera el Espíritu de Dios le revelará al corazón de la persona. Tristemente, hemos dicho esto ante muchas veces, en momentos de fracasos grandes, no sea porque la cruz no funciona, sino porque es lo que se requiere de nosotros para dejar de intentarlo y para darnos cuenta de que hemos llegado al final de nuestros recursos. Yo creo que ese es el caso para todos nosotros. Tenemos que llegar a entender que nuestras obras, que no hacen nada, son como trapos de inmundicia. Realmente debemos contar con todo por perdido y determinar no conocer nada más aparte de Jesucristo y el crucificado. Y cuando lleguemos a ese punto nos damos cuenta de que la obra está consumada. Él ya lo ha hecho. Todo lo que yo necesito, Él lo logró en el Calvario y mi fe en ello abre la situación y el Espíritu Santo luego comienza a obrar de acuerdo a esta misma ley y funciona toda y cada vez para todo y cada creyente. No me importa si usted ha sido salvo 5 minutos o 50 años. La Biblia dice que es una ley y funciona. Gloria a Dios, cualquier ley que Dios haya puesto en acción funciona, porque es la ley del Espíritu de vida y es victoria en Cristo Jesús, mi Salvador por siempre. Y así será por siempre. Pero si la gente pudiera comprender esa simple verdad, para entender de que no se trata de nosotros, si nosotros tratamos y medimos esta situación y tratamos de andar de acuerdo como nosotros pensamos que debemos hacer las cosas, esa ley de pecado y de la muerte, uno va a verla operar y uno va a ver los resultados y como les dije, eso es algo autoexplicativo, pero no es donde uno tiene que quedar, no es el fin de la historia como Pablo lo dijo. Pero usted puede estar en ese ámbito de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu y de ver todos los beneficios de la cruz. Esa es la intención. Cuando Cristo murió en la cruz, la salvación y la vida eterna, Dios mío, cuando uno piensa en eso lo alegra a uno. Pero es una vida y una vida más en abundancia. Nosotros lo tenemos todo lo que podemos necesitar ahora mismo, todo lo que uno necesita, todo fue pagado en el Calvario. Ya hemos compartido esto antes y lo voy a volver a mencionar brevemente, pero me encanta esa historia. Esto fue en los 1980, mi padre fue salvo, lleno del Espíritu Santo, hablaba en lenguas y fue utilizado en el ministerio, pero él era una persona que levantaba pesas, era un levantador de pesas. Él creo que tenía como máximo 800 libras, pero tenía la disciplina máxima que uno puede llegar a tener, pero no podía dejar de fumar cigarrillos. Él quería ser libre, pero no podía obtenerlo. 5 cajetillas al día, que es muchísimo por lo que puedo entender. Él trataba e intentaba. Buscaba a Dios, oraba, ayunaba, todo lo que uno le podía decir a él para que lo hiciera, lo hacía, pero no le daba la victoria. Y un día mi abuelita, ella conocía al Señor y eso dice mucho. Ella tenía una vida de oración tal vez como ninguna otra persona que yo he llegado a conocer. Él le dijo, John, deja de intentar hacer lo que Jesucristo ya hizo en el Calvario. Y esas palabras, porque es lo único que él había tratado de hacer, o tenía que haber que él había tenido que dejar de intentar. Lo había intentado, pero cuando ella le dijo esas palabras, eso dio testimonio en su espíritu. Y un poco de tiempo después, él solía fumar 3 cajetillas al día para el almuerzo, 3 cajetillas para ese tiempo. Pero llegó el día en el que él se levantó, comenzó su día y llegó hasta la tarde, al mediodía. Y mi madre le llamó y le dijo, John, olvidaste tus cigarrillos, ahora tienes que ir a gastarte $20 más para comprarlo, algo así. Le dijo él, Rosy, ni siquiera había pensado en un cigarrillo. El deseo ya se había ido. Y si el Hijo os libertare, libres seréis. Él dijo, el deseo. ¿Ya pasaron hace 5 o 7 años de eso? No, más de 40. Sí, unos años antes de que yo naciera, diciéndolo de esa manera. Jamás había tenido un deseo, jamás había tenido ese deseo, nunca más se fue. Porque él se dio cuenta de que la atadura, que eso era, fue rota en el Calvario. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar en su corazón y él tomó eso en un instante, ni siquiera pensó en ello.
Eso es libertad. Él no tenía que pelear ni luchó contra eso. Eso es Correcto. libertad y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Así en es. operación. Así es. Si andamos conforme a la carne y no de acuerdo al orden prescrito de Dios para la victoria, poniendo nuestra fe en nosotros mismos, en nuestras obras y otras cosas, lo dijimos claro, que no hay condenación cuando estás en Cristo. Aún se anda conforme a la carne, no lo va a sacar de comunión con Cristo, pero al pasar del Destruirá la tiempo fe. puede destruir nuestra fe, puede destruir nuestra fe. Eso es lo que es el pecado. El pecado mata la fe Mata la fe. y hay que tratarlo correctamente. Una cosa más que quiero enfatizar. Yo creo que fue el pastor Pérez, no sé si estaba predicando en un servicio o en la capilla, pero mencionó la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en la cruz de Cristo, abre un fluir sin restricción de la gracia de Dios a nuestra vida. Así Y es. ese flow sin restricción de gracia interrumpido, eso es lo que sucede cuando andamos conforme al Espíritu y estamos poniendo nuestra fe en la obra consumada del Calvario. Ese fluir de gracia sin restricción, eso es lo que necesitamos. Y como el doctor Dupree dijo, yo no sé que un cristiano que vive perfectamente y anda conforme al Espíritu, yo ciertamente no lo hago. Yo necesito ese fluir de la gracia de Dios sin restricción en mi vida. Lo necesito todos los días. Lo doy gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo necesito. No quiero detener, no quiero bloquear, no quiero frustrar la gracia de Dios porque yo regreso. Como dije, este pasaje nunca se me presentó como... Le iba a preguntar, cuando usted dijo eso anteriormente, usted enseña la hermenéutica en el Instituto Bíblico. Viendo a Romanos 7 y Romanos 8 Sí, en contexto, ¿puede uno interpretarlo de alguna otra manera? Usted debería. Y hay unos que lo han hecho probablemente, pero siendo solo viendo el pasaje y no realmente pensando en él, entonces solo tiene, cuando está tratando de interpretar el pasaje, le decimos todo el tiempo, y le digo a los estudiantes todo el tiempo, en hermenéuticas hay el contexto que sigue, entonces tiene que agarrarlo todo en contexto. Los ojos tienen que estar abiertos. La Biblia no solamente fue inspirado para el Espíritu Santo, pero es armonizado por el Espíritu Santo. Esa iluminación, este está hablando de ser mundano o estar en la carne, está hablando de tratar de vivir para Dios en sus propias obras. Hermenéuticamente ahí está, pero todo lo que he descubierto en los últimos 5 o 7 años en lo que se refiere a este mensaje, Señor, está ahí, pero yo no lo miraba, no lo entendía, no lo entendía antes, no entendía tratando de ser un buen estudiante de la palabra y yo lo predico a mí mismo. Un texto sin contexto, no hay contexto, entonces ¿cuál es el siguiente texto? ¿Cuál es el siguiente? Capítulo 7 primero y el capítulo 9 después. Entonces todo esto es Dios eliminando este versículo para que entendamos. Quería decir esas cosas, pero cuando no aprendemos a vivir andando en el Espíritu, cuando vivimos bajo la ley del pecado y la muerte, va a destruir nuestra fe y va a dirigirnos en una destrucción. Por esto este mensaje es bien importante. No estoy diciendo que usted no va a ser salvo si no sigue este mensaje, pero estoy diciendo que no va a tener victoria sobre el pecado y su dominio, como Pérez dijo, no solamente los pecados, sino que el dominio del pecado no lo va a tener aparte de la cruz de Cristo. Correcto, así es. Pero, doctor Watts, usted ha enseñado en otras instituciones y lo han adiestrado. ¿Cuántas personas interpretan la Biblia a luz de su trasfondo religioso en vez de a luz del Espíritu? Sí.
El objeto de la fe determina cómo uno interpreta las escrituras. absolutamente. Y si usted no tiene ese objeto de fe correcto, por lo menos no lo está Sí. escuchando algo correcto, va a ser difícil hacerlo. Si no estamos buscando la cruz a través de las escrituras, la cruz, sombras y muestras en el Antiguo Testamento, todo señala la cruz. Y si su lente magnético no está bien, es algo que yo quiero desarrollar, ese lente en mis estudios. Entonces, mi hermenéutica es una hermenéutica pentecostés que se trata todo del Espíritu. Entonces, mi entendimiento del Espíritu Santo no es el entendimiento de entender la cruz que permita el Espíritu Santo obrar en nuestra vida, sino que era un entendimiento clásico pentecostés que el Espíritu Santo era la clave de no andar conforme a la carne, pero eso no fue definido correctamente, sino que era carnal y mundano. Entonces, pero después no podía entender. Yo he sido bautizado en el Espíritu Santo y yo hablaba en lenguas la primera vez cuando yo tenía 7 años de edad. Yo había sido bautizado con el Espíritu Santo por casi 41 años. 41 años. Entonces, como adolescente, como adulto joven, no podía entender, Señor, ¿por qué estoy luchando con estas cosas? Soy bautizado, soy salvo, soy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy luchando con esas cosas que no debería tener una lucha? He estado en la iglesia toda mi vida, estoy estudiando para el ministerio. Era porque tenía el objeto incorrecto de la fe y no entendía cómo combatir las fuerzas de las tinieblas que estaban en contra mí. No sabía cómo vencer el mundo, la carne y el diablo, porque estaba viendo las cosas equivocadas y no... yo 100% enseño, creo y oro por los creyentes para ser llenos con el Espíritu Santo, pero no lo entendía en lo que se refiere al pecado y su poder y cómo ser libertado del poder del pecado. No entendía correctamente lo que significaba andar conforme al Espíritu. ¿Podrá decir, David, que si usted no entiende este mensaje como creemos que Pablo lo está enseñando, que no podemos vivir una vida victoriosa? Yo no creo que podemos vivir una vida victoriosa parte de la cruz de No, dijo Cristo. que usted no podía ser salvo, ¿verdad? Uno puede ser salvo, uno puede ser una persona de oración, una persona de la palabra, Llena del lleno Espíritu. Sí. pero siempre va a luchar. Yo le hice esa pregunta al hermano Larson. Le pregunté cómo alguien puede crecer sin entender el mensaje de la cruz y él sí me dijo, Pérez, antes que nosotros entendiésemos el mensaje de la cruz, en ciertas maneras estábamos creciendo. Así que no podemos decir que el cristiano no está creciendo en ciertas maneras en su vida de oración, intimidad con Dios, el entender diferentes puntos teológicos de las Escrituras. Uno puede crecer en eso, pero la victoria no se adquiere fuera de la cruz de Jesucristo. Y esa es la cosa, no podemos descontar lo que Dios ha hecho a través de las vidas de muchos predicadores, ministros pentecostés y lo que no fueron pentecostales. No tenían la victoria sobre el pecado, pero no significa que no eran piadosos, no fueron usados por Dios. Pero yo creo que Dios está haciendo esto claro para regresar a lo que Pablo está enseñando. Yo creo que es importante para la iglesia en su plenitud, pentecostés y los que no son pentecostés, llegar a este entendimiento. Y yo creo que esto se está siendo descubierto. El mensaje de la cruz es tan significante y algunas personas piensan que estoy loco al decir esto, pero yo creo que el mensaje de la cruz es tan significante como la calle de Azusa, tan significante como el primer y segundo despertar. Yo creo que es tan significante como la reforma, no solo porque soy parte de esto, porque yo pienso que este es el mensaje de Dios, para los tiempos del fin. Entonces tenemos que tener un entendimiento correcto de esto. Podríamos volver a algo. Usted dijo algo sobre gente salva, llena del Espíritu y que luchan con el pecado y
piden a Dios perdón, Dios los perdona y piensan que ya lo lograron. Y vuelven a caer en eso en un día, dos, en una semana, a veces en una hora. Sí, Porque el perdón no es victoria, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que ahí hay Absolutamente. bastantes personas que se confunden. Yo oro, Dios me ha perdonado, es. entonces voy a continuar haciendo cosas espirituales, entonces ¿por qué no tengo victoria? Creo que, bueno, una vez más, encuentro al versículo 1, para mí será algo muy importante para el cristiano que acaba de pasar Romanos 7 o está llegando al fin de su experiencia de Romanos 7 donde encuentran la victoria en Cristo. Pero hasta que el creyente aprenda a vivir conforme al Espíritu día a día, ellos no van a poder vivir la libertad que está disponibles para ellos en Cristo, se encontrarán en ese mismo ciclo repetitivo, pecando, pidiendo perdón, pasando unos días y probablemente algunos días y después volverán a caer en eso. Es un ciclo sin fin que no parecen salir de él. Aún yo quiero que ese creyente sepa de que Dios no les condena. Les condena en el sentido de que haga una declaración de culpabilidad sobre ellos y que se van a ir al infierno. El hermano John luchó por años con el fumar los cigarrillos. Hay personas que dirían que él no era salvo. El No era Dr. salvo. Watts luchó a través de su adolescencia y algunas personas tal vez lo verían, lo que usted hacía, y le dirían, usted dice que eres salvo. Usted tal vez aún lo pensaba, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que siempre y cuando el creyente que esté luchando o no, está en Cristo, son salvos. Hay personas que han hecho la pregunta, bueno, si David fue salvo o era salvo. Ese periodo de tiempo entre cometer aquel pecado con Urías y Betsabé, al punto donde Natán lo señala y le dice, tú eres ese hombre, y David se arrepiente. Bueno, cuando vamos a su oración de arrepentimiento, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Queriendo decir que aún mientras David estaba en medio de su fracaso, el Espíritu Santo aún estaba con él. Así que el creyente debe de entender que aún en medio de un gran fracaso, el Señor aún está con usted. Él quiere que usted tenga victoria, pero si ellos permanecen ahí, en ese ciclo, entonces será más posible que van a destruir su fe. Oro que no suceda, pero sucederá. Y si aprenden a poner su fe en Cristo, lo que él hizo en el Calvario, caminar conforme al Espíritu día a día, ese creyente encontrará victoria. Continuando en el pecado, como se dijo antes, va a destruir su fe. Y todo, Y sí. puede dirigir de perder su salvación. Sin lugar a duda. Así es. ¿Cuántas personas que pecaron salen del camino, sirvieron a Dios, hacen algo grande, hacen algo en público y la iglesia y los otros los desechan? Y no queremos nada que ver con eso, no tratamos de restaurarlos, no tratamos de ayudar, los desechamos, pero Dios no nos desecha si nos arrepentimos. Dios es un Dios de restauración, de redención. Demasiadas veces hacemos cosas que nos dañan en vez de ayudar. Sí. Correcto, sí. No sabe que lo puede destruir más que un creyente. Su hermano puede destruirlo más que otra persona. Un amigo abogado mío, él fue el abogado para muchas iglesias de las Asambleas de Dios. Entonces, él me dijo, hermano Swagger, yo voy a pedirle un favor a usted. Deme los nombres de 10 de las iglesias más grandes de las Asambleas de Dios del mundo. Yo le dije, ¿pero para qué quiere eso? Bueno, solo por favor, entreténgame. Y lo hice, yo le di las 10 iglesias más grandes. Y realmente no le puse mucha atención a lo que sucedió hasta que él me llamó un día, varias semanas después. Y me dijo, ¿sabe? Me dijo, yo pensaba que podía hacerles entrar en razón a esta gente. Y él llamó a 10 de estos pastores más prominentes. Y en esencia, el superintendente general me dijo que no entretendría o que no tendría una reunión con él.
si yo estuviera allí. Entonces quería reunirse con el superintendente, con esos pastores, para Sí. tratar de reconciliar Sí, para usted. así es, correcto, sí, eso es lo que pasó, sí. Y entonces, yo jamás escuché nada de él otra vez y como 6 semanas o 8 semanas después me llamó. Él me llamó y me dijo, ¿sabe? Hermano Swagger, yo soy un abogado, no soy un predicador. Y me dijo, aún yo sé que con esos hombres estaban pidiendo penitencia. Estaban promoviendo la penitencia. Castigos. Sí, Yo diría que podemos decir que hasta que el creyente propiamente, no solamente que viaje a través de Romanos 7, porque ciertamente cada creyente lo vive. La pregunta es, ¿han encontrado la misericordia y gracia de Dios al final de ese camino? Y hasta que así sea, nunca van a poder ayudar a otro creyente que falla, jamás. No tienen la capacidad espiritual para ayudar a otro creyente que ha fallado, porque la manera como ellos ven a Dios es a través de un lente de obras religiosas, es. sea que lo entiendan o no, sí creen en la penitencia. Y hasta que usted haya encontrado la gracia y misericordia de Dios, que de hecho está al final de esa experiencia de Romanos 7, jamás va a poder ayudar a un hermano que ha caído, jamás va a poder ser espiritualmente lo suficiente para ayudar a ese hermano. El ser una persona espiritual que pueda restaurar a un hermano caído no es porque usted es fuerte, es porque usted ha reconocido que usted es débil, pero en su debilidad ha encontrado a Cristo y Él es Así el es. fuerte. Y esa es la única manera correcta de poder encontrar perdón. amén. Bueno, no puede ser de ninguna otra forma. No lo puede ser. Lo que pasa también es que jamás ha habido un creyente que no le haya fallado a Dios en algún punto. Así es. Y algunas personas lo saben, otras personas no. Así es. Y siempre hay un David allí. Correcto. Y no quiere decir que aprobamos el pecado, Dios no lo quiera. Pero usted que es espiritual tiene que restaurar a tal. Así es, así es. Pablo lo dijo. Creo que se nos acabó el tiempo. Y creo que hemos dicho cosas el día de hoy que son de mucha ayuda. Espero que hayan sido. He sentido la presencia del Señor y lo siento ahora mismo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga ricamente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.